estudios, como lo visita, como es habitual, Carlos Quiñones, gracias por visitarnos. Gracias, Raúl, por la invitación, para vos y a todo el equipo, bueno, de esta columna que llevamos todos los meses, una vez al mes, la visita acá para ver un poco la actualidad internacional, ¿no? Claro, y en este caso, bueno, lo hablaba un poco fuera del micrófono, hay un tema excluyente, porque justamente, y lo mencionábamos cuando te estabas sentando, Pato, que el tema de la desaparición física de Francisco abarca varias aristas, y obviamente en eso también la política internacional. Totalmente, y por el hecho de ser, digamos, el máximo representante de Dios en la tierra, como se dicen en términos religiosos, ¿no es cierto?, de ser la figura política, digamos, que encabeza la Ciudad del Vaticano y la Iglesia Católica, ¿no? Eso no es un tema menor, sobre todo para nosotros que estamos en el mundo occidental y, digamos, la Iglesia Católica tiene una preponderancia importante. Yo creo que el caso de Francisco es un caso bastante interesante, ¿no es cierto?, por todo lo que implicó en estos 12 años de papado. Yo me animaría a decir que Francisco... y en otro plano, Lionel Messi son los dos argentinos más influyentes del siglo XXI. ¿Y Maradona? En todo sentido. Pero Maradona, bueno, ya la influencia de Maradona ya viene del siglo XX. Yo me refiero a partir de este siglo, digamos. O sea, Maradona influyó en 2 siglos, Messi en 1. Puede ser, se puede interpretar así, pero bueno, el siglo XXI para Maradona ya fue más de ocaso, digamos, claro, ¿no? De su fama tuvo otros problemas. Pero bueno, Lionel Messi debutó en 2006, ¿cierto?, en la selección, más o menos en esa época en el Barcelona, y bueno, todo lo que ha cosechado hasta ahora, ¿no es cierto?, en el plano deportivo, en el plano de lo simbólico, digamos, de la publicidad, de los negocios relacionados al deporte, y en este caso el Papa Francisco, que fue, digamos, que ya había sido candidateado en su momento cuando falleció Juan Pablo II y fue electo Ratzinger. Y bueno, finalmente, para sorpresa... No sé si, perdón, yendo a lo que acabo de mencionar, algunos dicen que él era electo, pero que él declinó. ¿Tenés ese dato o no? No tengo ese dato, no lo tengo claro de esa época. Recuerdo que se había dicho... Sí, por eso que él estaba convencido cuando se fue, la famosa anécdota del bolsito, camino sabiendo que iba a ser papa, viste que se habló mucho en el 2003. Sí, yo recuerdo que se habló de eso, la verdad que no ahondé en ese tema, pero sí, bueno... Acá hay una realidad que Juan Pablo II fue el papa más influyente desde Pablo VI, ¿no es cierto? Sobre todo por el papel que jugó en su momento en el final de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, los problemas en Polonia. Y poner en relieve lo que era Concilio Vaticano II, que a Pablo VI le costó muchísimo que se sancione, digamos, para decirlo así, pero fue... Juan Pablo II, a través de varios documentos en América Latina, el más conocido fue el documento de Puebla, la implementación de lo que era eso. Totalmente. Si bien, digamos, bueno, yo no soy un especialista en el tema de la Iglesia, digamos, pero Juan Pablo II era un papa que se podría sindicar dentro de los conservadores, digamos, en el sentido de que si bien tenía ideas, digamos, de la liberación, digamos, de los países de Europa del Este, toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que estaba reprimida la Iglesia en esos países, bueno, su alianza con Les Wałęsa, que funda el Sindicato Solidaridad, pero después de eso, digamos, después de la muerte de Juan Pablo II, vino un papa, más conservador, que era esta... Y más té con leche a nivel internacional. Claro, y que no tenía prácticamente relevancia. Ratzinger era un académico, por decirlo así. Exactamente. Entonces, la llegada de Francisco fue como que se dice comúnmente, como que se dio vuelta la taba. Y rompió molde. Y rompió, exactamente. Puerta dentro del Vaticano, pero también afuera. No solo por el hecho de ser un papa de la periferia, el primer papa no europeo, latinoamericano, encima argentino, con todo lo que implicaba, y viniendo de la Compañía de Jesús y siendo un arzobispo que, si bien tiene una historia para algunos controvertida, sobre todo en la época de la dictadura, claro, es una... Que hay dos versiones, digamos, hay como que sí, o sea, dos historias paralelas, que estuvo de los dos lados, digamos. Sí, es un papa que claramente optó, digamos, por los más necesitados, por los más vulnerables, le dio un baño, digamos, de humildad a toda la pompa del Vaticano, digamos, en el sentido, digamos,
de todos los protocolos y la riqueza que se exhiben, digamos, en un mundo tan necesitado, ¿no es cierto?, y tan desigual. Yo creo que en ese sentido hoy se habla mucho y ha impactado tanto si bien no inesperado en el sentido que venía con problemas de salud bastante complejos y era una persona de una edad bastante avanzada, ¿no es cierto?, 88 años, no se esperaba, digamos, en forma inminente esto. Yo creo que ha producido un impacto sobre todo en el sentido de que él expuso, en cierto modo, esta mirada. He leído varias cosas y he escuchado ayer a muchos analistas. Él expuso, entre comillas, digamos, las contradicciones de la Iglesia, esta cuestión de la desigualdad marcada, ¿no es cierto?, entre los países ricos y los países pobres, el problema de los migrantes, el problema del cambio climático. El problema de los migrantes hizo hincapié muchísimo. Totalmente, o sea, una Europa que no tiene más hijos, que su población envejece, está en una política, digamos, donde el inmigrante es el problema, o sea, esa cuestión de la otredad, digamos, se dio el germen de todos los problemas. Claro. Como disparador, nomás lo que mencionaste, eso para debatirlo después en otra columna tuya, sí, porque también es entendible en esos países lo que pasa con el inmigrante, porque es una cuestión de supervivencia. Totalmente, y aparte hay inclusive dentro de algunas formaciones de los partidos de derecha o de ultraderecha, hay como no recuerdo ahora, ayer leí el autor, hay como una teoría del reemplazo, de que en ciertas comunidades donde los nacimientos han caído de la población, si bien Europa es un mosaico, hay algunos países que son más homogéneos étnicamente, históricos, ¿no? Hoy hay inmigrantes en todos los países. Te doy un ejemplo. ¿Cómo termina Francia el partido contra Argentina? Todos eran negros excepto el arquero. Claro, eso es todo una cosa que alimenta, ¿no es cierto?, esa cuestión. Inclusive, esto en el deporte se ve porque no solo estos países, antes, bueno, como vos decís, si vos mirás la foto de Francia en España 82, eran el único africano o jugador afro, era Tresor, que jugó también acá el Mundial de Argentina, ¿no es cierto? Y ahora son la mayoría, si no el 80% de los jugadores, son de origen afro. Claro, su mayor estrella no es Platini, sino es justamente de Mbappé. Y bueno, Zinedine Zidane ya era un inmigrante. Zinedine Zidane ya era un jugador que tenía origen argelino, digamos, ¿no? Entonces, eso le da pie, ¿no es cierto?, a estas formaciones para hablar de esa cuestión de la etnicidad. Y Francisco entró directamente a ese tema. Y él entró, digamos, como se diría, ¿no es cierto?, él que era tan futbolero, con los botines de punta contra esa mirada, ¿no es cierto?, excluyente de una Europa, digamos, que quiere establecer esos muros, ¿no es cierto?, sobre todo la Unión Europea, la zona Schengen, como le dicen, ¿no es cierto?, técnicamente. Y bueno, yo creo que él se plantó ante eso, se plantó también un poco ante la mirada de esta desigualdad, del liberalismo, y este liberalismo que hoy está en ebullición, porque no es lo mismo el liberalismo de Trump hoy en día con los aranceles y el proteccionismo, que el liberalismo de Milei, por ejemplo, o el liberalismo de Meloni. ¿Y qué pasó con Israel? Pues todos hablan, viste que el tema Francisco se habló mucho de muchos temas. Dice, y bueno, se está discutiendo quién va a ir y quién no va a ir a las exequias oficiales, y se habla mucho que Israel aparentemente se va a limitar a un comunicado oficial, nada más, que no enviaría a nadie a sus exequias, porque todos hablan de un Francisco antes del 7 de octubre del 2023, o 22 fue. 23, el ataque de Hamas. Claro. Sí. Y otro Francisco después de eso. Y que Israel no perdona algunas actitudes posteriores a ese 7 de octubre. Bueno, digamos, en la raíz de esto yo creo que está, digamos, las represalias de Israel, ¿no es cierto?, la guerra en Gaza, en Cisjordania y en el sur de Siria. Y bueno, sin tanta, digamos, efusividad, pero he escuchado decir a Francisco, o he leído a Francisco denunciando, digamos, la desproporción que hubo, ¿no es cierto?, digamos, en la represalia del ejército israelí, la respuesta,
respecto a Hamas. O sea, con esto, ojo, no estoy banalizando ni negando los crímenes de Hamas, ¿no es cierto? Pero no condenó el secuestro, ¿no? Eso es lo que cuestiona Israel, que nunca condenó el secuestro de Hamas. No recuerdo. Sí condenó el tema de las represalias. De las represalias, sí. No recuerdo eso en particular, digamos, puntualmente. Pero sí, es un tema controvertido porque, aparte, denunciaba también, en algunos casos, también el ataque a los médicos de la Cruz Roja o lo que sería la Media Luna Roja. Claro. A los Médicos Sin Fronteras, a los trabajadores de la ONU, digamos, toda gente que estaba, digamos, haciendo trabajo humanitario y que no era combatiente, digamos, que sabemos que hay, hasta la misma ONU denuncia eso, nosotros, Guterres denunció eso. ¿Te sorprendió en las manifestaciones públicas de algunos líderes, por ejemplo Trump, que tenía sus serias diferencias con Francisco y lo mencionaba, pero cuando se enteró rápidamente, presentarse frente a la Casa Blanca, el tema de la media asta, más allá que protocolarmente debe hacerse, pero la forma hasta cálida que no digo que lo anunció, sino que manifestó eso? Sí, la verdad que es un tanto sorpresiva, sobre todo también por esta cuestión del problema que está generando Estados Unidos con esta política antimigratoria, ¿no es cierto? Claro. Estas deportaciones masivas. No sé si están al tanto del caso, no me va a salir ahora el apellido, de una persona que es un residente estadounidense de origen salvadoreño, que fue deportado no salvadoreño, sino guatemalteco, de algún país por ahí de América Central, que tenía residencia permanente, ya era ciudadano norteamericano, y fue detenido y deportado a una de las cárceles de Bukele. Claro. Y todavía están haciendo el trámite para poder liberarlo. Claro. Bueno, eso es la aplicación en forma que ya pasó. O sea, el primer gobierno de Trump pasó y era... Sí, pero hoy está a niveles, digamos, mucho más... Claro. Porque yo creo que... extremo, ¿no? No sé si vos viste series americanas posterior al primer gobierno, o contemporáneo con el gobierno de Trump. El tema de la violación de los derechos civiles de los inmigrantes era tremendo. Lo planteaban, lo denunciaban, porque viste que los demócratas utilizan Hollywood para denunciar algunas cosas que no quieren decir públicamente. Bueno, a través de eso lo decían. Sí, y esto se potenció, como bien dijiste ahora. Sí, y no solo eso, hay comunidades donde hay determinados lugares donde las personas... No digo los ilegales, porque los ilegales sí están en problemas, ¿no? Sí, siempre. Pero las personas que están con por decirlo así en términos comunes, que entiende la gente, floja de papeles, digamos, que no tienen por ahí todavía todos sus papeles en regla para la residencia, ya no salen a la calle. Hay gente que no sale a la calle, que está prácticamente confinada, como si fuera la época de la cuarentena, porque temen, digamos, que los detengan o que los denuncien. Entonces, hay una psicosis respecto a eso, y bueno, sabemos lo importante que es para la economía norteamericana esa gente que trabaja a muy bajo costo. Esto hace que la gente ilegal trabaje a menor costo de lo que ya venía trabajando, ¿no es cierto? Claro. Para el empleador o para la persona que los emplea, ¿no? Volviendo al tema de Francisco, mencionamos, su injerencia, su relación geopolítica con Europa, con Medio Oriente, con Estados Unidos y con América Latina, porque él se comportaba en forma distinta con los distintos gobiernos, porque también América Latina hoy por hoy es un mosaico con respecto a extrema derecha, extrema izquierda. Hay unas cuestiones. ¿Cómo viste su papado, digamos? Y bueno, yo creo que él obviamente tenía mayor, digamos, su mirada era contra los desposeídos, contra los que... Claro. O sea, apostaba a una mayor distribución de la riqueza. Exactamente, a mejorar los índices de desigualdad, que son históricamente altos en América Latina, pero no tuvo, digamos, una relación política estrecha con formaciones, digamos, o gobiernos de los denominados progresistas, ¿no es cierto? ¿Vos sigue con Lula, no? Porque aparentemente había una relación. Con Lula sí. Pero en el caso, sabemos lo que pasó acá en Argentina con Cristina Kirchner, que venía siendo, digamos, combatido, a diferencia de otros peronistas, digamos, como Moreno, que siempre fue un personaje, o Grabois, siempre fueron personas o Julio Bárbaro, que se identificaba como amigo del Papa. Sí. Digamos que la relación, por eso también fue como que descolocó, digamos,
al cristinismo, al kirchnerismo, cuando fue electo, digamos, sorpresivamente, ¿no? Y ahora el papado que se viene, porque esa es la gran pregunta. O sea, seguir los caminos de Francisco respecto a una reforma. Eso es lo que estaba ayer estaba mirando en televisión española y decía un analista que desde su perspectiva él se quedó a mitad de camino o menos que a mitad de camino en las reformas, o sea, las expuso, digamos, las cuestiones como el caso del celibato, el caso, digamos, de la tolerancia a la comunidad LGBTQ o los abusos dentro de la iglesia y los abusos dentro de la iglesia, que son un tema y que él los denunciaba tremendo, públicamente, ¿no es cierto? Que él los expuso, los denunció. No sé si vieron la película Spotlight, claro, esa que ganó el Oscar. Sí. Es tremenda, ¿no es cierto? Que es la historia de esos abusos en Estados Unidos, en la comunidad de Boston. Que lo hace contemporáneo con la caída de las torres. Exactamente. Sí. Y bueno, yo creo que en cierto aspecto, salvo lo de las denuncias de la pederastía y todas esas cuestiones de abusos, el resto se quedó como a mitad de camino, digamos, no pudo avanzar en esos temas. Y bueno, ahora, si bien queda, digamos, el grupo selecto, porque es una elección súper selecta, nosotros el cónclave, el 70% de los cardenales que están ahí los eligió él, digamos. Entonces, debería pensarse, o se podría pensar que podría haber una continuidad en alguna de estas figuras que se mencionan, ¿no es cierto? Todos los diarios hacen como sus apuestas, digamos. Después, por supuesto, hay un ala conservadora, porque tanto entre los cardenales europeos, que son la mayoría, y los cardenales de Asia, África y de América Latina, que son el resto, hay, digamos, tanto en África como en Europa y en Asia hay de los progresistas, por decirlo, darle una etiqueta de alguna manera, y de los conservadores. Y en América Latina quizás son un poco más tirados todos del lado de Francisco. Entonces, creo que es una cuestión abierta. Claro. Yo tiendo a pensar, digamos, que la elección va a ser por alguien similar. No sé si más progresista o más... Yo tengo mis dudas, yo creo que volvemos... Pero no sorprendería, sí, digamos, que... Pero en estos 2000 años de historia, a mí la Iglesia Católica siempre me hace acordar a Argentina, ¿viste? Nos vamos bandeando de un lado a otro. Yo creo que la Iglesia va a buscar no la suave venida del centro, sino va a volver a sus orígenes para equilibrar un poco. Y es probable, porque digamos que la corriente de opinión actual, digamos, de conservadora, en general, y digamos y religiosa, mira hacia ese lado, ¿no es cierto? Claro. Hoy, se discuten derechos adquiridos por las minorías, se discuten acá, se discuten en Estados Unidos, se discuten en Europa. En Hungría están aprobando una legislación, digamos... Perdón, Fito, tomando eso, que también otro disparador, lo que aprobó la Corte Suprema inglesa, el tema de que únicamente va a identificar reconocer los sexos biológicamente. Sí. Eso es muy fuerte. Y en el medio de un gobierno que es laborista, digamos, que no es el de los Tories, digamos, conservadores. Entonces, realmente es como que la moneda está en el aire, como vos decís. Y no sorprendería. Yo tiendo a pensar que debería haber una continuidad después de 12 años. Pero eso no me parece, como decir, que no está para nada garantizado. Entre los elegidos, sí, no, está bien. Entre los elegidos, por supuesto, está un italiano, que suena muy fuerte, por su descendencia que tiene también allí, en todo lo que es el Vaticano, pero también encontramos a un posible ganés, que sería la primera vez en la historia, sería algo único, como lo fue el Papa Francisco, que está fuera de ese centro europeo, ¿no? Tantas cosas se dicen y se escriben en estos días respecto a esto, que leí también esta mañana que había una profecía de Nostradamus que hablaba de un Papa negro, así que... eso está en discusión, perdón que me meta en esto, pues en el tema del Papa negro, algunos entienden que fue Francisco. Sí, porque se presentó de uniforme negro, justamente identificándose con su... Y entienden que Nostradamus no se refería al color de la piel, sino que siempre se habló del Papa negro, va a venir un tercer Papa, un Papa posterior a eso, de ahí
no el fin del mundo, sino el fin de la civilización como conocemos. Sí, que podría significar muchas cosas. Pasó con el tema de... Perdón, sigo. En el 2012 me acuerdo cuando se hablaba del cambio de era maya. Claro, y después dijeron que no era tal. Y bueno, ¿qué asociaron al tema maya? Un cambio, pues lo que hizo la pandemia fue cambiar el mundo. Sí. Bueno, todos asociaron, lo que los mayas referían era a un cambio en la visión del mundo y asociaron al COVID. Puede ser, sí. Con el diario El Lunes muy fácil. Sí, totalmente. No, y bueno, lo que pasa es que también hay que pensar, ¿no es cierto?, que la Iglesia, como vos dijiste, es una institución de más de 2000 años, bueno, claro, la Iglesia es mucho más que eso. Entonces, siempre se autopreserva, ¿no es cierto?, y por algo, digamos, sobrevivió a tantos conflictos a lo largo, sobre todo de la época moderna, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa para acá. Así que bueno, yo creo que ellos van a apostar a su supervivencia, y si hay una elección tan poco transparente como es el cónclave, no creo que exista, digamos. Como con la película, digamos. Sí. Todos nos fuimos a mirar de vuelta para ver, para apreciar lo que se viene. Quiñones, como siempre, placer enorme. Y nos quedaron ya tarea para la próxima, el tema, lo que mencionaste, la última parte, si el debate se viene con respecto a discutir el derecho de las minorías, como se está dando en el mundo, pero también lo otro, lo que se viene desde el punto de vista político, lo habíamos hablado. Totalmente, bueno. Agradecido como siempre. Vos sabés que a mí me apasiona lo que es la política internacional, así que es fácil hablar con vos. Gracias. Bueno, gracias, Raúl. Señor Fernández. No les está yendo bien a los equipos argentinos. Ay, pobrecito. Ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana. Está perdiendo ya ahora 2-0. ¿Está perdiendo? No, señor. Espérala. ¿Qué le pasa? Alianza Lima está derrotando a